El sol de 1912 se derramaba como miel agria sobre la tierra reseca, tiñendo de un anaranjado fúnebre las ruinas de lo que alguna vez fue la hacienda La Ceniza. Isadora se detuvo en el umbral de la nada, donde antes se erguía una puerta robusta que Mateo había tallado con sus propias manos. El viento, un viajero helado que descendía de la sierra, le azotaba el rostro y se colaba por las fibras gastadas de su rebozo, llevándole el olor penetrante de la madera carbonizada, la humedad y el olvido. Era un aroma que se pegaba en la garganta, el perfume mismo de la desdicha, pero para ella era el último vestigio de su hogar. Cada paso que daba sobre el manto de ceniza y escombros era una profanación de sus propios recuerdos. Su pie descalzo se hundió en el polvo negro, una caricia áspera que le recordó la suavidad de la tierra que una vez cultivó en su jardín. El silencio era casi total, roto únicamente por el gemido del viento que se colaba por las vigas calcinadas, como si el fantasma de Mincentos, la hacienda, se lamentara por su propia muerte. En su vientre la vida se movía, un recordatorio constante y pesado de que su lucha no era solo suya. El hambre era un nudo amargo en su estómago, pero el miedo a fallarle a esa criatura inocente era un veneno mucho más potente. Los habitantes del pueblo le habían dado la espalda, sus puertas cerrándose con la misma rapidez con que se esparcían los susurros temerosos. Temían a la sombra de don Ricardo Montenegro, el hombre poderoso cuya compasión era tan estéril como la tierra que ahora pisaba Isadora. La habían llamado loca, una mujer marcada por la tragedia, peligrosa en su dolor. La dejaron sola, con su embarazo como única compañía y la inmensidad del campo como único testigo de su abandono. Por eso volvía, porque en un mundo que la había expulsado, las ruinas de su felicidad eran el único refugio posible. Decidió acampar allí, en el corazón mismo de su desgracia. Era un acto que desafiaba toda lógica, una locura alimentada por la más profunda desesperación y un amor que se negaba a morir. Mientras los demás veían un camposanto de sueños rotos, ella veía el último lugar donde la risa de Mateo aún podía resonar en su memoria. Limpió un rincón protegido por un muro que se mantenía tercamente en pie, sus manos agrietadas y sucias de hollín, construyendo un nido precario entre los restos de la catástrofe. Sería allí, entre los fantasmas de su pasado, donde lucharía por un futuro. La primera noche fue una prueba de fuego y hielo. El frío se aferraba a sus huesos con una tenacidad cruel, y cada sombra que la luna proyectaba a través de las ruinas parecía tomar la forma de sus miedos más profundos. No temía a los espíritus de los muertos, pues el único espíritu que anhelaba era el de su amado Mateo. Temía al fracaso, a la debilidad de su propio cuerpo, a la posibilidad de que la vida que cargaba se extinguiera con ella en ese desolado páramo. Se abrazó a su vientre, prometiéndole en un susurro que no se rendiría. Acurrucada bajo un trozo de lona que encontró entre los escombros, Isadora cerró los ojos, no para dormir, sino para reunir las pocas fuerzas que le quedaban. El suelo bajo ella era duro e irregular, pero era su tierra, la tierra que por derecho le había pertenecido a su esposo y a las generaciones que lo precedieron. Sentía el pulso sordo del mundo bajo la capa de ceniza, un latido lento y antiguo que parecía guardar secretos que el fuego no había podido alcanzar. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que susurraban con el viento, sino algo tangible y oculto bajo sus pies, algo que el propio Mateo había intentado proteger. Un secreto que tenía el poder de consumir a sus enemigos y que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios,
¿Tendrías el coraje de entrar a un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Hacía apenas unos meses el aire en la ceniza no olía a olvido, sino a tierra húmeda, a jazmines trepando por los muros de adobe y al pan que Isadora horneaba cada mañana. La vida era un tejido de rutinas sencillas, de amaneceres compartidos y de promesas susurradas al anochecer. La felicidad tenía el sonido de la risa de Mateo, una risa franca y sonora que parecía tener el poder de hacer florecer hasta la tierra más terca, una melodía que era el alma misma de la hacienda. Mateo no era solo su esposo, era una extensión de la tierra que tanto amaba. Sus manos, callosas por el trabajo, sabían leer los secretos del suelo, predecir las lluvias y curar a un animal enfermo con solo una caricia y una palabra suave. Él había heredado de su padre el conocimiento ancestral del campo y con él un amor profundo por ese pedazo de mundo que consideraba sagrado. A menudo, Isadora lo observaba desde la ventana, viéndolo caminar entre los surcos, y sentía una paz inmensa, la certeza de estar exactamente donde debía estar. Su amor había echado raíces tan profundas como las del viejo pirul que daba sombra al patio. Se había construido con gestos pequeños, con el agua fresca que ella le llevaba al campo al mediodía, con las flores silvestres que él le dejaba sobre la almohada. Y ahora ese amor estaba a punto de dar su fruto más preciado. En el vientre de Isadora crecía una nueva vida, un pequeño ser al que Mateo ya le hablaba por las noches, apoyando su oído contra la piel tensa de su esposa para sentir el futuro moverse. Soñaban despiertos con el rostro de su hijo, discutiendo nombres bajo el manto de estrellas que cubría el campo. Mateo juraba que le enseñaría a cabalgar antes que a caminar, que le mostraría cómo cada planta tenía un propósito y cada estrella un nombre. Isadora, por su parte, imaginaba sus manitas pequeñas ayudándola en el jardín, su risa infantil mezclándose con el canto de los pájaros. Eran sueños humildes, pero para ellos contenían todo el universo, un futuro tan brillante y sólido como el sol de la mañana. Pero incluso en ese paraíso modesto, una sombra se alargaba desde las tierras vecinas. Don Ricardo Montenegro, un hombre cuya riqueza era tan vasta como la aridez de su alma, codiciaba la fertilidad de la ceniza. Sus visitas eran siempre un mal presagio. Sus ojos fríos y calculadores recorrían la propiedad con una avidez mal disimulada. Despreciaba la felicidad sencilla de Mateo y Isadora porque era algo que su dinero no podía comprar y, por lo tanto, algo que sentía la necesidad de destruir para poder poseer. La noche de la tragedia descendió como cualquier otra, con el canto de los grillos y una luna pálida velada por las nubes. Isadora se despertó no por un ruido, sino por una sensación asfixiante, un calor antinatural que le resecaba la garganta. El olor acre del humo se coló por las rendijas de la ventana, espeso y venenoso. Un resplandor anaranjado y siniestro danzaba tras los postigos, pintando en las paredes las sombras temblorosas de un infierno que acababa de nacer en su propio hogar. El pánico la paralizó por un instante, un hielo helado que le recorrió las venas. Pero la voz de Mateo, tensa pero firme, la ancló a la realidad. «Isadora, el fuego, tenemos que salir», la empujó hacia la puerta protegiéndola con su propio cuerpo del calor que ya se sentía a través de la madera. El aire afuera era una sopa de cenizas y gritos lejanos de los pocos vecinos que se habían percatado del desastre. El rugido de las llamas era ensordecedor, una bestia hambrienta devorando su vida. Una vez a salvo, mientras Isadora tosía, con los ojos anegados en lágrimas de humo y terror, Mateo se detuvo. Su rostro, iluminado por el resplandor del incendio, era una máscara de angustia. «La caja», murmuró, más para sí mismo que para ella.
Tengo que sacarla. Antes de que Isadora pudiera gritarle que no lo hiciera, que nada material valía su vida, él ya se había zambullido de nuevo en la boca ardiente de la casa, desapareciendo tras una cortina de humo negro que se tragó su silueta. Isadora gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta, un sonido animal y desesperado que se perdió en el estruendo del fuego. Intentó correr tras él, pero las manos firmes de los vecinos la sujetaron, impidiéndole cometer una locura. Vio, con una impotencia que le partió el alma, cómo el techo de la casa cedía con un gemido atronador, enviando una lluvia de chispas y escombros hacia el cielo nocturno, y en ese instante supo que Mateo no volvería a salir. El amanecer reveló una escena de profanación. Donde antes se erguía su hogar, ahora solo quedaba un esqueleto ennegrecido, humeante y silencioso. El silencio era lo peor, una ausencia total del hombre que era su mundo. Isadora permaneció allí, inmóvil, mientras el sol se levantaba sobre su desgracia, sintiendo cómo el frío de la pérdida se instalaba en sus huesos para no abandonarla jamás. Su llanto se había secado, dejando solo un vacío inmenso y la certeza de que su vida se había quemado junto con las vigas de su casa. Don Ricardo Montenegro llegó a media mañana, montado en su caballo negro, una figura imponente y oscura contra el paisaje desolado. No había rastro de pena en su rostro, solo una eficiencia depredadora. Se acercó a Isadora, que estaba sentada sobre la tierra, meciéndose en su dolor, y le ofreció unas palabras de condolencia que sonaron tan huecas y falsas como una moneda de plomo. Ella levantó la vista y, en sus ojos, no vio compasión, sino el brillo gélido del triunfo. Él fue quien esparció la historia oficial, la de una lámpara de aceite volcada por accidente, un cuento conveniente que nadie se atrevió a cuestionar. Los aldeanos, intimidados por su poder, bajaban la mirada y asentían. Montenegro era dueño de sus deudas y, por tanto, de su silencio. Para ellos, era más seguro aceptar la mentira de un hombre poderoso que defender la memoria de un hombre bueno que ya estaba muerto. Isadora sintió el primer latigazo del abandono social. Fue entonces, en medio de su duelo más profundo, cuando don Ricardo asestó el golpe final. Con una frialdad que helaba la sangre, le explicó que, al ser Mateo un simple capataz y no el dueño legal en sus registros fraudulentos, y al haber perecido en el accidente, la tierra, ahora inútil y calcinada, volvía a su control. Le dio a entender que su presencia allí ya no era bienvenida, que era una simple ocupante en la tumba de su propia felicidad. La incredulidad de Isadora se transformó en una furia sorda. Con la poca fuerza que le quedaba, intentó argumentar. Le habló de la familia de Mateo, de las generaciones que habían trabajado esa tierra, del derecho que le otorgaba el amor y la sangre. Pero sus palabras rebotaban contra la armadura de arrogancia de Montenegro. Él se limitó a sonreír con desdén, una mueca cruel que desnudaba la verdad de su naturaleza. «La ley es la ley», dijo, y en su voz la ley sonaba como una sentencia de muerte. La expulsión no fue violenta, sino algo peor. Fue humillante y metódica. 2 de sus hombres la escoltaron hasta el límite de la propiedad, sin permitirle siquiera buscar entre los escombros algo que pudiera salvar de su vida anterior. La trataron no como a una viuda enlutada, sino como a una intrusa, a una molestia que debía ser eliminada para que el nuevo dueño pudiera tomar posesión de su conquista carbonizada. Los rostros de sus antiguos vecinos eran un muro de miedo y vergüenza. Algunos se asomaban por las ventanas, pero se escondían rápidamente si sus miradas se cruzaban con la de ella. Nadie le ofreció una palabra de aliento, un vaso de agua o un lugar donde pasar la noche.
El miedo a don Ricardo era una plaga que había infectado el corazón del pueblo, pudriendo la compasión y la decencia. Estaba completamente sola, expulsada de su hogar y de la comunidad. Caminó sin rumbo por el sendero polvoriento, con el sol de la tarde cayendo a plomo sobre su cabeza. Cada paso era un esfuerzo monumental, su cuerpo pesado por el embarazo y por una pena tan física que le costaba respirar. El polvo del camino se le pegaba a las lágrimas secas en las mejillas, creando una máscara de suciedad y desolación. El mundo se había vuelto un lugar hostil, un desierto sin un solo oasis de bondad. Don Ricardo le había lanzado una bolsa con unas pocas monedas al partir, un gesto de caridad calculado para sellar su humillación. «Para que no digan que no tengo corazón», había dicho con sorna. Isadora apretó las monedas en su puño hasta que el metal se le clavó en la palma. Eran el precio insignificante que él le ponía a la vida de su esposo y a la destrucción de su mundo. Un insulto que ardió más que cualquier llama. Se detuvo al llegar a una loma desde donde aún se divisaban las ruinas humeantes de la ceniza. El paisaje de su felicidad ahora era una herida negra en la tierra. Un grito silencioso se formó en su garganta, una mezcla de rabia y desesperación tan profunda que la dejó sin aliento. Se sentía borrada, como si su existencia entera hubiera sido reducida a cenizas junto con su hogar. Por un momento, la idea de rendirse fue una tentación dulce y oscura. Pero entonces sintió un movimiento en su interior, una pequeña patada, un recordatorio terco y persistente de que no estaba sola. La vida que llevaba en su vientre, el último regalo de Mateo, era una promesa que no podía romper. Esa pequeña alma no merecía nacer en la derrota. La chispa de su amor por ese hijo nonato fue más fuerte que la oscuridad que la rodeaba, encendiendo en su interior una nueva llama, no de fuego destructor, sino de una determinación inquebrantable. Fue en ese preciso instante que supo lo que debía hacer. No podía huir. Huir era darle la victoria a Montenegro. Huir era abandonar a Mateo por segunda vez. El único lugar en el mundo que aún le pertenecía, no por ley de hombres, sino por ley del corazón, era ese cementerio de recuerdos. Volvería a las cenizas, porque era allí, en el corazón de su dolor, donde encontraría la fuerza para luchar por el futuro que le habían arrebatado. Los días que siguieron a su expulsión se desdibujaron en una peregrinación de polvo y desamparo. Isadora caminó con la lentitud de quien no tiene destino, sintiendo el sol como un castigo sobre su cabeza y el filo de las piedras del camino a través de las suelas gastadas de sus guaraches. Las pocas monedas que Montenegro le había arrojado pesaban en su bolsillo no como un alivio, sino como el recordatorio constante y metálico del precio que él le había puesto a la vida de Mateo. Cada paso la alejaba de las ruinas, pero su corazón permanecía anclado allí, en el epicentro de su dolor. Las noches eran un descenso a un infierno helado. Sin un techo que la cobijara, buscaba refugio en los recovecos del paisaje, acurrucándose bajo un mezquite o en la oquedad de una roca, con su rebozo como única defensa contra el frío que calaba los huesos. El silencio del campo, antes su consuelo, se había vuelto una amenaza poblada por los susurros de sus miedos. Se abrazaba al vientre, hablándole en silencio a la vida que crecía en ella, pidiéndole perdón por el mundo hostil al que estaba a punto de traerla. El hambre se instaló como una bestia agazapada en sus entrañas, un dolor sordo y constante que le nublaba el pensamiento. Lo poco que conseguía, alguna fruta silvestre o un poco de agua de un arroyo, lo sentía insuficiente. No era su propia debilidad lo que la aterraba, sino la fragilidad de la criatura que dependía enteramente de ella.
La responsabilidad de esa vida era un peso inmenso y a la vez la única ancla que le impedía dejarse llevar por la corriente oscura de la desesperación que amenazaba con ahogarla. Llegó a un pequeño caserío al cabo de 2 días, un puñado de casas de adobe que parecían encogerse bajo el sol. Eran rostros que conocía, gente con la que había compartido fiestas y mercados. Una chispa de esperanza, frágil y temblorosa, se encendió en su pecho. Quizás aquí, lejos de la sombra directa de Montenegro, encontraría un rescoldo de la antigua compasión. Se acercó a la primera puerta, la de comadre Elena, una mujer que siempre le había sonreído con calidez, y levantó la mano para tocar. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando un ojo asustado que la reconoció al instante. No hubo saludo, ni una palabra de pésame, solo un rápido movimiento de cabeza y el sonido seco de la tranca al ser echada. Isadora se quedó paralizada, con la mano aún en el aire, sintiendo el golpe del rechazo con más fuerza que una bofetada. La puerta cerrada era un muro, un símbolo de cómo el miedo a un solo hombre podía envenenar un pueblo entero y pudrir los lazos de la comunidad. Intentó en otra casa y luego en otra. Las respuestas variaban, pero el resultado era siempre el mismo. Miradas que se desviaban, excusas balbuceadas sobre la escasez de comida, postigos que se cerraban con una prisa que era en sí misma una confesión de cobardía. Se convirtió en un fantasma en su propio mundo, una presencia incómoda que todos preferían ignorar. La noticia de su desgracia había viajado más rápido que ella, pero no había traído consigo piedad, sino una cuarentena de temor. Esa noche durmió en un callejón junto a la iglesia, con el olor a cera quemada y a incienso rancio colándose desde el interior del templo. El frío del suelo de piedra se le metió en el cuerpo, una humedad gélida que parecía querer apagar el último calor de vida que le quedaba. Se sentía sucia, invisible, borrada del mundo de los vivos. El hambre ya no era un dolor, sino un vacío que lo consumía todo, un hueco en su ser que ni todas las lágrimas del mundo podrían llenar. Fue allí, en su punto más bajo, acurrucada como un animal herido, que escuchó las voces. 2 mujeres que volvían tarde de sus quehaceres pasaron cerca, hablando en susurros temerosos. No la vieron o fingieron no verla. Sus palabras, sin embargo, flotaron en el aire quieto de la noche y llegaron hasta ella con una claridad brutal. Hablaban de la ceniza, su hogar, pero el nombre en sus bocas sonaba distinto, retorcido por la superstición y el miedo. Dicen que el alma de Mateo no descansa, susurró una. Que por las noches se oyen lamentos que vienen de las ruinas. El fuego no solo se llevó la casa, se llevó la paz de ese lugar. La otra se santiguó con rapidez, añadiendo: es tierra maldita ahora. Nadie en su sano juicio se acercaría por allí. Don Ricardo hizo bien en abandonarla. Es un campo santo, un lugar para los muertos, no para los vivos. Las palabras, destinadas a asustar, tuvieron en Isadora un efecto inesperado. Mientras ellas hablaban de un lugar maldito, ella escuchaba la descripción de un santuario, un lugar al que nadie se atrevería a ir, un lugar donde no habría puertas que se le cerraran en la cara ni miradas de lástima o desprecio, un lugar donde el único fantasma que podría encontrar era el de su amado Mateo, y esa idea, lejos de espantarla, le trajo una extraña y profunda paz. Una lucidez nacida de la más pura desesperación se apoderó de ella. El mundo la había expulsado, la sociedad le había dado la espalda. Si todos temían a las ruinas, entonces las ruinas serían su fortaleza. Si la consideraban una loca marcada por la tragedia, entonces abrazaría esa locura y la convertiría en su escudo.
No era una elección lógica, era la única que le quedaba. Era un acto de fe en el único lugar que aún sentía como suyo. Se puso en pie con una dificultad que desmentía la nueva fuerza que ardía en su interior. Sus músculos protestaban, su cuerpo entero era un mapa de dolor y agotamiento, pero su espíritu había encontrado un norte. Ya no vagaría sin rumbo. Tenía un destino. Volvería a casa. Volvería al corazón mismo de su desgracia para arrancarle un futuro. No por orgullo ni por desafío, sino por una necesidad tan primordial como respirar, la de sobrevivir para su hijo. El camino de regreso fue distinto. Ya no sentía el peso del sol como un castigo, sino como un testigo de su resolución. Cada paso, aunque doloroso, era un paso hacia adelante, un acto de reconquista. Ya no era la viuda desamparada que huía de su dolor. Era una madre que marchaba hacia el único campo de batalla donde tenía una oportunidad de luchar. La esperanza era una brasa diminuta, casi ahogada, pero que se negaba a extinguirse. Desde una loma volvió a ver la silueta negra de la ceniza recortada contra el cielo del atardecer. La visión ya no le desgarró el alma con la misma violencia. Ahora veía más allá de la destrucción. Veía el lugar donde había amado y había sido amada. Veía la tierra que contenía sus recuerdos y quizás también su salvación. Era un cementerio, sí, pero todos los cementerios guardan bajo su tierra las raíces de lo que un día estuvo vivo. Apretó los puños, la determinación endureciendo sus facciones. Que el mundo la llamara loca, que susurraran sobre maldiciones y fantasmas. Ella entraría en ese lugar maldito no como una intrusa, sino como su legítima reina. Allí, entre los escombros y las cenizas, en el nido de su soledad, encontraría la fuerza para resistir. Porque a veces, la única esperanza que le queda a un alma es buscar refugio en el mismo fuego que la consumió. El sol de la tarde se desangraba sobre la sierra, tiñendo las nubes de un violeta cardenalicio cuando Isadora llegó al umbral de su mundo destruido. El aire, más frío entre las ruinas, olía a una mezcla amarga de ceniza mojada, a la humedad de la tierra removida por la lluvia y a la soledad misma. El viento se colaba por las vigas calcinadas, produciendo un gemido largo y lastimero, como si el alma de la hacienda se lamentara de su propia muerte. Cada ráfaga le traía el recuerdo del humo, del calor infernal, pero también, muy en el fondo, el fantasma del aroma de los jazmines que trepaban por el muro del patio. Avanzó con la lentitud de quien camina por un camposanto sagrado. Sus pies descalzos sentían la textura del desastre. El polvo, fino y negro que se pegaba a su piel, los trozos de teja rotos que la obligaban a medir cada paso, la tierra endurecida por el fuego y luego ablandada por el rocío. No había vida, ni el zumbido de un insecto ni el canto de un pájaro. Solo el silencio opresivo de la aniquilación, un vacío que resonaba en el hueco que la pérdida de Mateo había dejado en su pecho. Era el fin del mundo, su mundo, y ella había regresado para habitarlo. Escogió como refugio el rincón donde antes estaba la cocina, protegido por 3 muros que se negaban a derrumbarse. Era el lugar donde tantas veces había esperado a Mateo con el café caliente, el corazón de su hogar. Con sus propias manos, agrietadas y sucias, comenzó la tarea imposible de limpiar. Apartó trozos de madera carbonizada, fragmentos de loza que alguna vez fueron platos llenos de vida, y barrió la capa más gruesa de ceniza con una tabla ancha que encontró. El esfuerzo la dejaba sin aliento, pero el dolor físico era un bálsamo para el dolor del alma. Cada objeto que encontraba era una puñalada de memoria. El mango de metal de una olla, retorcido por el calor, le recordó las sopas que preparaba en las noches frías. Un trozo de tela a rayas,
Parte de una de las camisas de Mateo la hizo derrumbarse sobre sus rodillas, ahogada en un sollozo seco y sin lágrimas. Lo apretó contra su pecho, inhalando el olor a hollín, tratando de encontrar bajo la peste de la destrucción un último vestigio de su hombre. Era una tortura autoimpuesta, pero era la única forma de sentirlo cerca. Los primeros días fueron una batalla brutal contra los elementos. El sol del mediodía la castigaba sin piedad y el frío de la noche se le metía en los huesos con una crueldad metódica. Su único lecho era un montón de sacos de yute que había encontrado medio quemados en lo que fue el granero. Se acurrucaba sobre ellos, abrazando su vientre, sintiendo la vida que crecía en su interior como el único ancla que la mantenía cuerda en ese océano de desolación. Leemí susurraba promesas al niño, jurándole que saldrían de allí, que vería la luz del sol en un mundo mejor. El agua se convirtió en su bien más preciado. El viejo pozo, milagrosamente intacto, le ofrecía un líquido turbio con sabor a tierra y ceniza, pero era agua. La hervía en una lata abollada sobre un fuego pequeño que aprendió a encender con pericia, usando las pocas astillas secas que lograba encontrar. El humo de su pequeña hoguera se elevaba hacia el cielo como una señal de vida solitaria en 1900, medio de la muerte. Un faro de resistencia que nadie, excepto la luna y las estrellas, podía ver. El hambre era su compañera más constante, una presencia física que le retorcía las entrañas y le nublaba la mente. Se obligaba a comer por la criatura que llevaba dentro, masticando raíces amargas que desenterraba en los límites de la propiedad, donde el fuego no había sido tan voraz. El sabor terroso y áspero era el gusto de la supervivencia, cada bocado una victoria contra la muerte que la acechaba desde las sombras de las ruinas. A veces, mientras comía, lloraba en silencio, recordando el sabor del pan recién horneado. Las noches eran el peor enemigo. Cuando la oscuridad borraba los contornos de la devastación, su imaginación poblaba las ruinas con fantasmas. No temía al espíritu de Mateo, anhelaba su presencia con cada fibra de su ser. Temía a las sombras que proyectaba don Ricardo Montenegro, al recuerdo de sus ojos fríos, al eco de su risa cruel. El miedo era un animal que la despertaba en mitad de la noche, con el corazón martilleándole en el pecho, sudando a pesar del frío glacial. Pero con cada amanecer, una nueva fuerza, terca y visceral, se apoderaba de ella. La luz del sol sobre las ruinas no solo revelaba la destrucción, sino también su propia persistencia. Seguía allí, seguía respirando, seguía luchando. El amor por su hijo nonato era una armadura invisible que la protegía de la desesperación. Era la razón por la que sus manos seguían cavando, sus pies seguían caminando y su corazón, a pesar de estar roto, seguía latiendo con un propósito inquebrantable. Fue la necesidad, la madre de toda invención y de todo descubrimiento, la que guió sus manos una tarde. El hambre era más aguda que nunca, y recordó que Mateo siempre decía que las raíces de la vieja higuera, el único árbol que había sobrevivido parcialmente al incendio, eran las más dulces. La higuera se alzaba junto a los cimientos de lo que fue su alcoba, un testigo mudo y herido de su felicidad perdida. Se arrodilló a sus pies, usando un trozo de metal afilado como una pala improvisada. La tierra estaba compacta, dura. Cavó con un esfuerzo que le hizo doler los músculos de la espalda, su respiración agitada en el aire quieto. Se concentraba en la tarea, en el movimiento rítmico, tratando de acallar los pensamientos. La tierra olía a humedad, a vida latente bajo la capa de muerte. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido sordo, antinatural. Un clank metálico que no
Pertenecía a ese mundo de tierra, raíces y piedras. Se detuvo en seco, con el corazón dando un vuelco. El sonido había sido claro, inconfundible. No era una roca, era algo fabricado, algo escondido. Un escalofrío le recorrió la espalda, una mezcla de miedo y una extraña, electrizante curiosidad. ¿Qué podría haber enterrado allí, a los pies de la higuera, tan cerca de su hogar? Apartó la tierra con más cuidado, su pulso acelerado marcando el ritmo de su descubrimiento. Con las yemas de los dedos, sintió la superficie fría y rugosa del metal. Olvidó su herramienta y empezó a cavar con las manos desnudas, con una urgencia febril. La tierra se le metía bajo las uñas, arañándole la piel, pero no sentía dolor. Solo sentía la adrenalina de estar al borde de un secreto. Poco a poco, la forma se fue revelando. No era una herramienta ni un trozo de escombro. Era la esquina de una caja. Trabajó durante casi una hora, luchando contra la tierra que parecía no querer soltar su tesoro. La caja era más grande de lo que había imaginado. Pesada y de un metal oscuro, casi negro, manchado por el óxido y la humedad. No había cerradura visible, solo una gruesa tapa que parecía sellada por el tiempo. Con un último esfuerzo, que la dejó temblando y sin aliento, logró sacarla del hoyo. La arrastró sobre la ceniza hasta su precario refugio. Allí, bajo la protección del muro ennegrecido, la observó. Era una caja fuerte, simple y rústica, pero indudablemente sólida. ¿Qué guardaría Mateo con tanto celo? ¿Unos ahorros para el bebé? La idea le trajo una punzada de dolor y ternura. Con una piedra grande, comenzó a golpear el borde de la tapa, una y otra vez. El eco de los golpes resonaba en el silencio de las ruinas, como si llamara a la puerta del pasado. Finalmente, con un crujido metálico que protestaba, el óxido cedió y la tapa se movió. Hizo palanca con su herramienta de metal y con un gemido de bisagras corroídas, la caja se abrió. Contuvo la respiración, asomándose al interior. No había monedas de oro ni joyas. El contenido era mucho más modesto y a la vez infinitamente más valioso. Estaba envuelto en un trozo de tela encerada para protegerlo de la humedad. Con manos temblorosas desenvolvió el paquete. Lo primero que vio fue un fajo de papeles amarillentos, atados con una cinta de cuero. Los desató con sumo cuidado. El documento de arriba tenía un sello oficial y una caligrafía elegante y antigua. Mientras sus ojos recorrían las palabras, su mente luchaba por comprender. No eran simples cartas, eran títulos de propiedad, la escritura original de la hacienda La Ceniza, a nombre del bisabuelo de Mateo. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. La tierra no era de Montenegro, nunca lo había sido. La familia de Mateo no eran simples capataces, eran los dueños legítimos, despojados por engaños y fraudes legales mucho antes de que ella naciera. Don Ricardo no solo les había negado un techo, les había robado su herencia, su historia, su sangre. La rabia, fría y pura, comenzó a desplazar al dolor. Pero había algo más en el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de lino. Un objeto pequeño, pesado y frío al tacto. Lo desenvolvió y la luz mortecina del atardecer arrancó un brillo opaco de su superficie. Era un botón de plata maciza, elegantemente labrado, y en el centro, inconfundibles, grabadas con una arrogancia que conocía demasiado bien, estaban las iniciales, R.M. Su mente voló a la última visita de don Ricardo antes del incendio. Recordó el chaleco de Minos, terciopelo que siempre usaba, y la fila de botones idénticos a ese. De repente, todo encajó con una claridad aterradora. La discusión que había escuchado a lo lejos entre Mateo y él, la prisa de Mateo por enterrar esa caja, su desesperado regreso a la casa en llamas, gritando «¡La caja!».
No volvía por dinero, volvía por esto, por la prueba. El botón no se había caído. Había sido arrancado, arrancado en una lucha. La noche del incendio, don Ricardo había estado allí. No había sido un accidente, había sido un asesinato. Había matado a Mateo para silenciarlo y luego había quemado todo para borrar las pruebas, para reclamar la tierra que codiciaba y que por derecho nunca le perteneció. El fuego no había sido la causa de su tragedia, había sido el arma para ocultarla. Isadora cerró el puño con fuerza alrededor del botón de plata. El metal frío se clavó en su palma, pero no sintió dolor. En ese instante, algo dentro de ella cambió para siempre. Las lágrimas de la viuda desamparada se secaron, y en sus ojos nació una llama que no era de duelo, sino de una furia gélida y una determinación de acero. Ya no estaba sola entre las cenizas de su pasado. Sostenía en sus manos la herencia de su hijo, no una tierra calcinada, sino la verdad. Y con esa verdad forjaría la justicia. El mundo la había abandonado, la había llamado loca y la había dejado por muerta. No sabían que, en el corazón de la desgracia, la tierra misma le había entregado a Isadora la espada con la que haría arrodillarse a un demonio. La cacería acababa de comenzar. La calma que había encontrado Isadora no era la paz del olvido, sino la quietud helada de un propósito. El botón de plata y los papeles amarillentos no eran solo objetos, se habían convertido en extensiones de su propio ser, el núcleo de una fuerza que no sabía que poseía. Ya no se movía entre las ruinas como un fantasma atormentado por el pasado, sino como una guardiana que velaba por el futuro. Cada amanecer la encontraba más erguida, con una mirada que ya no reflejaba solo el dolor, sino el filo de una navaja. El hambre seguía siendo una bestia familiar en sus entrañas, pero ahora la alimentaba de una manera distinta. Cada raíz amarga que masticaba, cada sorbo de agua con sabor a ceniza, era un acto de comunión con la tierra que le había entregado su secreto. Sentía que el espíritu de Mateo la acompañaba en cada tarea, no como un lamento en el viento, sino como una presencia firme a su espalda, dándole el coraje para lo que sabía que era inevitable. La caja, envuelta en los sacos de yute, era el corazón latente de su nueva existencia. Los días se convirtieron en una espera tensa, una preparación silenciosa para una guerra que se libraría en su propio terreno. Observaba los puntos débiles de las ruinas, las vigas quejumbrosas que apenas se sostenían, los suelos cubiertos de escombros donde un pie descuidado podría tropezar. El lugar que había sido la tumba de su felicidad se estaba transformando en su fortaleza, en un campo de batalla donde cada sombra y cada piedra eran sus aliados. Isadora afilaba su voluntad como un campesino afila su machete antes de la cosecha. La noticia, como una plaga transportada por el viento, no tardó en llegar a los oídos de don Ricardo Montenegro. No fue un relato de justicia, sino un rumor deformado por la codicia y la ignorancia del pueblo. Un vaquero que pasó a lo lejos había visto a la viuda loca cavando sin descanso, y el cuento creció en la cantina, adornado con la palabra mágica, oro. Se decía que Mateo, desconfiado por naturaleza, había enterrado los ahorros de toda una vida antes del incendio, y que su fantasma le había revelado el lugar a su mujer. La codicia de Montenegro era una enfermedad sin cura, un fuego en su sangre que ninguna riqueza podía apaciguar. La idea de que un tesoro, por pequeño que fuera, estuviera oculto en la tierra que ahora consideraba suya, fue una afrenta personal. La existencia misma de Isadora en esas ruinas era una espina clavada en su orgullo, un recordatorio insolente de su crimen. Decidió que era hora de arrancar esa espina de raíz y reclamar lo que, en su mente retorcida, le pertenecía por derecho de conquista.
El silencio de la tarde fue destrozado por el trueno distante de cascos de caballo galopando sobre la tierra seca. El sonido creció con una rapidez ominosa, un latido de tambor que anunciaba la llegada de la tormenta. Isadora lo escuchó y su corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una extraña y terrible anticipación. Se puso de pie lentamente, limpiándose el hollín de las manos en su falda, y caminó hacia el centro de lo que fue el patio, esperando. No se escondería. La hora había llegado. Don Ricardo apareció en el umbral derruido, una silueta oscura y corpulenta montada en su caballo negro que resoplaba nubes de polvo. Detrás de él, dos hombres de rostros crueles y curtidos por el sol lo flanqueaban, sus manos descansando con familiaridad sobre las culatas de los machetes que llevaban al cinto. Sus sombras se alargaron sobre las cenizas como dedos de un depredador, profanando el santuario de Isadora con su presencia violenta y su aura de amenaza. Él desmontó con una agilidad sorprendente para su corpulencia, sus botas de cuero crujiendo sobre los escombros con un sonido que a Isadora le pareció una blasfemia. Una sonrisa torcida que pretendía ser de compasión pero que solo destilaba desprecio, se dibujó bajo su bigote espeso. Se acercó a ella, sus ojos fríos recorriéndola de arriba abajo, deteniéndose con desdén en su vientre abultado como si fuera la prueba de un fracaso ajeno. «Pobre Isadora», comenzó, su voz un ungüento venenoso. «Me han dicho que la pena te ha quitado el juicio, que pasas los días escarbando en la tierra como un animal, pero también me han dicho que tu locura ha dado frutos. ¿Dónde está, mujer? ¿Dónde está el oro que Mateo escondió de mí?» La pregunta no era una súplica, sino una orden, la exigencia de un rey a una vasalla insignificante. Isadora lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. La mujer temblorosa que él había expulsado semanas atrás ya no existía. En su lugar había una figura tan inamovible como las ruinas que la rodeaban. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro, pero cortó el aire con la frialdad del acero. «El único tesoro que esta tierra guardaba, don Ricardo, es la verdad, y ahora me pertenece a mí». La respuesta lo desconcertó por un instante. Esperaba lágrimas, súplicas, una confesión balbuceante. No esperaba desafío. Su rostro se ensombreció, la máscara de falsa piedad cayendo para revelar la bestia impaciente que había debajo. Con un gesto brusco de la cabeza, les ordenó a sus hombres: «Busquen, no puede estar lejos, vuelquen cada piedra si es necesario, quiero lo que esa tierra me debe». Los hombres obedecieron al instante, moviéndose con la eficiencia brutal de perros de presa. Empezaron a patear los muros que aún quedaban en pie, a remover con sus machetes los montones de escombros que Isadora había apilado con tanto esfuerzo. El sonido de la destrucción resonó por segunda vez en la ceniza, una repetición cruel y metódica de la primera tragedia, orquestada por el mismo hombre. Mientras sus matones destrozaban su precario refugio, Montenegro se acercó más a Isadora, invadiendo su espacio, su aliento fétido a tabaco y soberbia golpeándole el rostro. «No juegues conmigo, muchacha. Soy un hombre paciente, pero mi paciencia tiene un límite. Dame lo que encontraste y te dejaré ir. Podrás tener a tu bastardo en alguna zanja, lejos de aquí, pero si me obligas a buscarlo yo mismo, te juro que ni tú ni esa cosa en tu vientre verán otro amanecer». El insulto hacia su hijo fue la chispa que encendió la pólvora. Una furia blanca y pura recorrió las venas de Isadora, quemando los últimos vestigios de miedo. Su mano, que había estado oculta en un bolsillo de su falda, se movió con una lentitud deliberada. No sacó un arma, sino algo mucho más letal:
Abrió la palma de su mano y allí, sobre la piel sucia y agrietada, descansaba el pequeño disco de plata. El sol moribundo arrancó un destello opaco del metal. Las iniciales RM parecieron brillar con una luz propia, acusadora. Don Ricardo fijó la vista en el botón y por primera vez el color abandonó su rostro. El aire pareció espesarse, el sonido de la destrucción de sus hombres se desvaneció en un zumbido lejano. En el silencio que se creó, solo se escuchaba el latido frenético de su propio corazón culpable. «Lo encontré aquí mismo», dijo Isadora, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. «Enterrado junto a la higuera. Mateo debió arrancárselo de su chaleco de terciopelo mientras luchaba por su vida. Mientras usted lo asesinaba a sangre fría antes de prenderle fuego a mi hogar para ocultar su crimen». Cada palabra era un martillazo, demoliendo la fortaleza de arrogancia del hombre que tenía enfrente. «Y no es lo único que encontré», continuó ella, dando un paso atrás y señalando con la cabeza hacia el rincón donde había ocultado la caja. «También encontré la escritura original de esta hacienda, a nombre de los abuelos de Mateo. Esta tierra nunca fue suya, don Ricardo. No es más que un ladrón, un mentiroso y un asesino». La verdad, dicha en voz alta por primera vez, liberó a Isadora y sentenció a su enemigo. Por un instante, Montenegro pareció un hombre viejo y derrotado. El pánico en sus ojos era el de un animal atrapado en una trampa. Pero la desesperación lo volvió aún más peligroso. Un gruñido salvaje brotó de su garganta y se abalanzó sobre ella, sus manos como garras, tratando de arrebatarle el botón, de silenciar la verdad con la misma violencia con la que había silenciado a Mateo. «¡Maldita bruja! ¡Te mataré!». Pero Isadora estaba preparada. Había visualizado ese momento 100 veces. En lugar de retroceder, se hizo a un lado con una agilidad que él no esperaba. Su movimiento fue calculado, guiándolo directamente hacia la viga carbonizada que ella sabía que estaba suelta, precariamente apoyada contra un trozo de muro. El corpulento cuerpo de Montenegro chocó contra la viga con toda su fuerza. Hubo un crujido espantoso de madera vieja rindiéndose, seguido de un estruendo atronador. La viga se desplomó, arrastrando consigo una cascada de tejas rotas y adobes desmoronados. Montenegro gritó, una mezcla de sorpresa y dolor, mientras la avalancha de escombros lo sepultaba hasta la cintura, atrapando sus piernas bajo un peso imposible. Uno de sus hombres, que corría para ayudarlo, tropezó en el suelo irregular y cayó de bruces golpeándose la cabeza. El otro matón se quedó paralizado, con el machete a medio levantar, mirando a la mujer que, con un solo movimiento, había desatado el caos y neutralizado a su patrón. Vio la determinación de hielo en los ojos de Isadora y por primera vez sintió miedo de ella, de ese lugar maldito. La viuda no estaba loca, era algo mucho peor para ellos, era la justicia encarnada. Fue en ese preciso instante de caos y parálisis que un nuevo sonido se unió a la escena, el silbato agudo y autoritario de la ley. Por el camino polvoriento, avanzando con paso firme, aparecieron 3 figuras. El padre Miguel, con el rostro pálido pero resuelto, y a su lado, 2 rurales, con sus rifles al hombro y la mirada severa de quienes no toleran el desorden. El sacerdote, carcomido por la preocupación tras la confesión de Isadora, no la había dejado sola a su suerte. Había cabalgado hasta el cuartel más cercano, implorando una intervención antes de que fuera demasiado tarde. Su llegada fue providencial, el golpe de gracia a un tirano ya derribado por el peso de sus propios crímenes y de su propia casa. Don Ricardo, atrapado bajo los restos de la hacienda que había codiciado y destruido, levantó la vista y vio a los rurales. Vio el rostro del sacerdote, que lo miraba no con odio, sino con una profunda lástima.
y vio a Isadora de pie, intacta, con el vientre de su hijo como un escudo y la verdad como una espada en su mano, y en ese momento supo que lo había perdido todo. El poder que había construido sobre el miedo y el silencio se hizo polvo, mezclándose con las cenizas de la ceniza. Los rurales lo sacaron de los escombros, no como al hacendado más poderoso de la región, sino como a un vulgar criminal, sus protestas ahogadas por la evidencia irrefutable que Isadora sostenía en su mano. Su reinado de terror había terminado. Isadora se quedó inmóvil mientras se lo llevaban, el viento soplando a su alrededor, limpiando el aire del hedor de la violencia. Por primera vez en meses, el viento no sonaba como un lamento, sino como un suspiro de alivio. La tierra, su tierra, había sido vengada. Miró hacia el horizonte, donde el último rayo de sol se aferraba al cielo, y sintió la patada de su hijo, una promesa de que la vida, al final, siempre se abre paso. El polvo de la refriega se asentó lentamente, como un velo que cae sobre un escenario tras el acto final. El silencio que siguió al estruendo fue más profundo que cualquier otro que Isadora hubiera conocido, un vacío lleno de la justicia que por fin respiraba. Los rurales, con una eficiencia parca y sin ceremonias, sacaron a don Ricardo de entre los escombros. No era más el hacendado temible, sino un hombre sucio, quejumbroso y patéticamente humano, con la pierna rota y el orgullo hecho añicos. Su poder, que siempre había parecido tan sólido como una montaña, se reveló como lo que era, un castillo de naipes construido sobre el miedo ajeno. Su rostro, antes una máscara de arrogancia impenetrable, estaba ahora contorsionado por el dolor y una rabia impotente. Gritó amenazas, invocó nombres de gente importante, pero sus palabras rebotaban en la indiferencia de los rurales y en el nuevo silencio de los aldeanos. Estos últimos, que durante años habían bajado la mirada ante él, ahora lo observaban con una mezcla de lástima y un desprecio largamente reprimido. Vieron la verdad desnuda. El tirano no era un gigante, solo un hombre cuya sombra se había encogido hasta desaparecer bajo el sol de la verdad. Isadora no se movió, permaneció de pie, como una estatua tallada en la misma tierra que había defendido, con el botón de plata aún en la palma de su mano. No sentía el júbilo embriagador de la venganza, sino una calma solemne y profunda, la paz de una deuda saldada con el destino. Mientras veía cómo se llevaban a Montenegro, cojeando y humillado, sintió una brisa suave en su nuca, una caricia que le pareció la aprobación silenciosa de Mateo. La hacienda, su tumba y su refugio, por fin podía descansar. Fue el padre Miguel quien rompió el hechizo. Se acercó a ella y tras él los aldeanos avanzaron con una vacilación que era en sí misma una disculpa. Nadie pronunció palabras grandilocuentes. En su lugar hubo gestos que valían más que cualquier discurso. Una mujer le ofreció un pan que llevaba envuelto en una servilleta. Un hombre le tendió una manta limpia. Eran ofrendas de paz. El reconocimiento silencioso de su propia cobardía y la admiración por el coraje de ella. El círculo de su soledad se había roto para siempre. La mañana siguiente despuntó con una luz distinta. El sol que se filtraba entre las vigas calcinadas ya no parecía iluminar una tumba, sino los cimientos de una nueva vida. Un sonido nuevo rompió el silencio de la ceniza, el de martillos, palas y voces que trabajaban en comunidad. Los mismos hombres y mujeres que le habían cerrado sus puertas ahora estaban allí, ayudándola a limpiar los escombros, a separar la madera útil de la inservible, a arrancar la maleza de la desolación. La ceniza empezaba a renacer de sí misma. Isadora se convirtió,
sin buscarlo, en el corazón de esa reconstrucción. Su dolor la había vaciado de todo lo superfluo, dejándole una sabiduría esencial y una fuerza tranquila que inspiraba a los demás. No ordenaba, sugería, no exigía, compartía. Decidió no levantar de nuevo la casona grande, símbolo de una ambición que no le pertenecía, sino construir un hogar más pequeño, más fuerte, con adobes hechos de la misma tierra que guardaba su historia, un refugio edificado sobre la verdad y el amor. Los meses pasaron, marcados por el ritmo del trabajo y la creciente redondez de su vientre. El día que su hijo nació, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Llegó al mundo en la casa recién terminada un niño fuerte y sano, cuyos primeros llantos no fueron de pena, sino de una vida pujante que reclamaba su lugar. Isadora lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y lo nombró Mateo, sellando así el ciclo de amor y pérdida con la promesa de un nuevo comienzo. La tierra pareció sanar a la par que ella. La primavera siguiente fue generosa, cubriendo las cicatrices negras del incendio con un manto de hierba verde y flores de colores vibrantes. Isadora plantó un huerto y las semillas brotaron con una fuerza inusitada, como si el suelo, agradecido por haber sido liberado de una presencia maligna, le ofreciera sus mejores frutos. La ceniza ya no olía a olvido, sino a tomillo, a menta y al pan que ella volvía a hornear cada mañana. Pasaron 5 años. La hacienda La Ceniza, como se la seguía llamando por costumbre, era ahora una finca próspera y llena de vida. No era grande, pero todo en ella era sano y fuerte. El viejo pirul que había sobrevivido al fuego ahora daba una sombra amplia y generosa bajo la cual jugaba un niño de risa franca y sonora, un eco feliz de la risa de su padre. El lugar ya no era un recuerdo de la tragedia, sino un monumento a la resiliencia. Isadora ya no era la joven viuda marcada por el dolor. El tiempo había suavizado los bordes de su pena, reemplazándolos con la serenidad de quien ha mirado al abismo y ha regresado. Su rostro tenía surcos finos alrededor de los ojos, no de angustia, sino de las miles de sonrisas que le dedicaba a su hijo. Se había convertido en una figura de respeto en toda la comarca, una mujer a la que la gente acudía en busca de un consejo sabio o una hierba curativa, pues había aprendido los secretos que la tierra susurraba a quienes sabían escucharla. El pequeño Mateo crecía libre y fuerte, con la tierra bajo sus pies descalzos y el sol en su cabello oscuro. Tenía la mirada inteligente y decidida de su madre, pero en sus gestos y en su amor por los animales, Isadora veía el reflejo vivo de su esposo. Le contaba la historia de su padre no como un cuento triste, sino como la leyenda de un hombre bueno y valiente, y le enseñaba que la verdadera herencia no estaba en los papeles de una escritura, sino en el amor y el respeto por la tierra que los sostenía. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los campos de maíz, madre e hijo deshiervaban juntos el huerto. El niño encontró un trozo de teja ennegrecida, una reliquia del fuego. ¿Esto es de la casa de antes, mamá? ¿La casa donde vivía papá? Isadora se arrodilló a su lado, tomó el trozo de teja y lo miró con ternura. Sí, mi amor, fue parte de un hogar que se quemó, para que de sus cenizas pudiera nacer el nuestro. A veces, las cosas tienen que romperse para dejar espacio a algo nuevo y más fuerte. De don Ricardo Montenegro. Apenas quedaba el recuerdo, una historia de fantasmas que los abuelos contaban para asustar a los niños ambiciosos. Murió en una prisión lejana, solo y despojado de todo, su nombre borrado de la tierra que había intentado poseer por la fuerza. Su derrota no fue solo legal, fue absoluta.
el olvido total que se reserva para aquellos cuya única siembra fue el miedo y la codicia. Su imperio se desmoronó en el mismo instante en que una mujer sola decidió dejar de tenerle miedo. El legado de Mateo no eran las cenizas, sino el niño que ahora corría tras las mariposas. El tesoro que Isadora había desenterrado no era una caja de metal, sino la propia fuerza que dormía en su interior. Descubrió que no necesitaba la protección de nadie, que su amor de madre era el escudo más poderoso del universo, y que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la forma de germinar y alcanzar la luz del sol. La noche cayó sobre la ceniza, trayendo consigo el perfume de los jazmines que Isadora había vuelto a plantar junto al muro de la cocina. El aroma se mezclaba con el del guiso que burbujeaba en el fogón y el de la tierra fresca del huerto. El viento soplaba suavemente entre las hojas del viejo pirul, pero ya no era un lamento, sino una melodía, una canción de cuna que arrullaba a la finca. Isadora se sentó en el porche, con su hijo dormido en el regazo. Miró las estrellas que empezaban a encenderse en el cielo limpio y sintió una paz tan honda y vasta como la tierra misma. Había regresado a un cementerio y lo había convertido en un jardín. Había hecho un nido entre las ruinas y lo había transformado en un hogar. Había demostrado que el amor de una madre es la fuerza más indomable de la creación, capaz de hacer florecer la vida incluso sobre el suelo más calcinado. La historia de Isadora y la hacienda La Ceniza nos enseña una verdad tan antigua como la tierra misma, que de las cenizas más amargas pueden hacer la vida más fuerte. Su viaje no fue simplemente la reconquista de un pedazo de tierra, sino la reconquista de su propia alma. Nos demuestra que un hogar no está hecho de vigas y adobes, sino de la fortaleza del espíritu que lo habita, y que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser una semilla dormida bajo el suelo calcinado, esperando la lluvia correcta para germinar. La verdadera riqueza que Isadora desenterró no brillaba como el oro ni tintineaba como la plata. Su tesoro fue la verdad, un arma que ningún tirano puede resistir por mucho tiempo. Fue el descubrimiento de una fuerza interior que no sabía que poseía, forjada en el fuego de la pérdida y templada por el amor incondicional hacia su hijo. Aprendió que el legado más valioso que podemos dejar no se mide en hectáreas, sino en el coraje y la dignidad con que enfrentamos la injusticia. Esta es una crónica sobre el poder indomable del amor de una madre, la fuerza más elemental y revolucionaria del universo. Fue ese amor, la promesa de la vida que crecía en su vientre, lo que transformó a una viuda desamparada en una leona que defendía su territorio y su futuro. Cada raíz que comió, cada noche que tiritó de frío, fue un sacrificio en el altar de esa nueva vida, un testimonio de que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser vencida por la luz de un propósito mayor. A veces es en el epicentro de nuestro dolor donde encontramos las herramientas para nuestra salvación. Las ruinas que para el mundo eran un lugar maldito, para Isadora se convirtieron en su santuario, su fortaleza y su campo de batalla. Abrazó su desgracia y la convirtió en su escudo. Nos recuerda que no debemos huir de las ruinas de nuestro pasado, sino aprender a caminar entre ellas, pues es allí, entre los escombros de lo que fuimos, donde a menudo yace la clave de lo que podemos llegar a ser. El poder de don Ricardo Montenegro, edificado sobre el miedo, la mentira y la opresión, demostró ser tan frágil como el humo. Se desvaneció en el instante en que una sola voz, armada con la verdad, se negó a seguir teniéndole miedo. El verdadero poder, el que perdura, es el que se cultiva con la honestidad, el respeto y el amor. Es el poder que une a una comunidad, que inspira la valentía en otros
y que tiene la fuerza para reconstruir un mundo desde sus cimientos. Al final, la ceniza renació, no como era antes, sino como algo mejor, un símbolo de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino a través de las grietas de un mundo roto. La risa del pequeño Mateo, resonando donde antes solo había lamentos, es la prueba definitiva de que la vida es más terca que la muerte y que el amor es la única herencia que verdaderamente trasciende el tiempo, el fuego y el olvido. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos regales un me gusta para que leyendas como la de Isadora sigan encontrando un hogar en la memoria colectiva. Su viaje es un faro de esperanza para todos aquellos que han enfrentado la desolación y han tenido que encontrar la fuerza para levantarse una vez más, demostrando que el espíritu humano es la materia más resiliente que existe. Queremos leer tu historia. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje de Isadora. ¿Qué tesoro has encontrado tú en medio de las cenizas de tu propia vida? Cada comentario es un eslabón en esta cadena de historias de fortaleza que nos unen y nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos en nuestras luchas. Tu voz y tu experiencia son importantes para nosotros. Para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, que exploran las profundidades del alma humana y celebran el triunfo del espíritu, asegúrate de activar la campana de notificaciones. Hay incontables leyendas esperando ser contadas, y nos honraría que nos acompañaras en cada una de ellas, descubriendo juntos la extraordinaria fuerza que yace en la gente común. Gracias por escuchar.